Pastora Marcela, muchísimas gracias por esa palabra de esa primera conferencia extraordinaria. En nombre de nuestra pastora Miriam, que va a estar más tardecito, para poder saludar a la pastora Marcela, e igualmente el pastor Miguel, la pastora Carmen Alicia, el cuerpo pastoral, damos muchas gracias por estar en este lugar. Son personas que amamos junto con el pastor Silvio Barahona y esa hermosa congregación que pastorean. Y estamos los que estamos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Un festivo, estamos los que estamos. Y lo que viene sigue siendo poderoso. Comentaba con grandes amigas y hermanas en la fe. Pensamos que como hombres y mujeres de Dios estamos exentos de tener problemas en el hogar y con los hijos. No estamos exentos. Vienen roces, vienen desacuerdos con los hijos, donde nos salimos de los chiros, hablamos palabras que hieren y pensamos que dejamos eso así, y Dios nos dice que así no pueden quedar las cosas. Tenemos que llegar a pedir perdón. Y les mencionaba algo el 21 de abril, un roce con uno de mis hijos, son 3 hijos varones, bueno, anterior con el hijo mayor. Palabras que decimos y herimos, y no necesariamente tienen que ser palabras de grosería. Y quedó la cosa así, después con otro hijo, el de la mitad, y tenemos que pedirnos perdón. Empecé con oración diciéndole al Señor: apareja el momento en que pueda hablar con los dos. Se dio el momento en que nos reunimos, nos miramos a los ojos y nos pedimos perdón de corazón. Porque si callamos, la situación que se ha presentado y siguen pasando los días, el hogar no va a ser edificado, el ministerio se afecta. Ánimo. Son temas urgentes. La familia está en crisis. Los hogares están en crisis. Claro, nosotros estamos en Cristo, pero vienen ataques. Y tenemos que aplicar todo lo que nos entrenan a través de la Biblia. Amén. Pastora, bienvenida. Por favor, un aplauso. Primeramente al Rey de Reyes y a la pastora invitada. Amén. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, por favor. ¿Cómo están después del café? Como con nuevas fuerzas. Ok. Vamos entonces a terminar esta parte de la segunda charla. Quiero invitarles que por favor abran sus Biblias en el Salmo 127 y vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Este salmista está diciendo que los hijos son como flechas y los padres son los que le dan la dirección a esas flechas, el impulso a esas flechas, para que den en el blanco. Por eso dice: bienaventurado el hombre, la mujer que llenó su aljaba de ellos. Pregúntele al del lado que cuántos tienen la aljaba. Si llenó la aljaba o no la llenó. Bueno, vamos a hablar en este ratico cómo poder transferir
esta bendición a las siguientes generaciones. Cómo transferir el ser hijos de Dios, la verdad de Dios, el mensaje de las buenas nuevas, el que nuestras generaciones también amen y sirvan a Dios. ¿Cómo hacerlo? Ya vimos que es nuestra responsabilidad bendecir y también es nuestra responsabilidad transmitirlo a las generaciones que tenemos. Hubo un patrón negativo que se repitió continuamente en el pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aunque es historia, hoy nos enseña profundas verdades espirituales. Por eso no tema estudiar el Antiguo Testamento. A algunos les da miedo. Dicen, ay, pastora, yo no leo el Antiguo Testamento, eso me da como miedo. Léalo que aunque es historia, tiene profundas verdades espirituales para la iglesia hoy. Y el pueblo de Israel cometió 2 errores. Fue algo que continuamente lo hicieron. ¿Qué fue? Ustedes pueden ver que murió toda la generación de Moisés y murió toda la generación de Josué. En esa generación de Moisés y Josué vieron la gloria de Dios, vieron abrirse el Mar Rojo, vieron que el muro de Jericó se derribó, vieron que Dios los alimentó con maná en el desierto. Los 10 mandamientos fueron dados, vieron maravillas de Dios. Pero dice que murió esa generación y miren lo que dice Jueces 2, es increíble, es impactante. Dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho. ¿No le parece tremendo? ¿Triste? Murió Josué, murió Moisés, murió Josué, murió toda esa generación y se levanta una generación que no ¿qué? Ni lo que él había hecho. Tremendo. Miremos otro patrón y es en el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, él estuvo en los tiempos de el profeta Samuel. ¿Recuerdan cuando Samuel se levantaba? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Y el sacerdote le ¿sí? Iba 3 veces. Ese sacerdote Elí, miren lo que dice la Biblia sobre los hijos de Elí. Él era el sacerdote que oficiaba en el templo de Dios. Y en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Eran hombres qué? Impíos. Y no tenían conocimiento de Dios. Los hijos del sacerdote. Y miremos primer libro de Samuel 3:13. Ahí mismo el capítulo 3, versículo 13. Porque sus hijos, los hijos de Elí, han, ¿qué? ¿Están leyendo? Han blasfemado a Dios y Elí no los ha estorbado. Tremendo. Miremos ahora con el mismo profeta Samuel. ¿Qué pasa con los hijos de Samuel? En el mismo libro, primer libro de Samuel, ahora el capítulo 8, el versículo 3. Dice: sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron a hacer ¿qué? Bueno, yo no sé qué versión será esa. Antes se volvieron a hacer lo malo, dice la versión mía. Antes se volvieron a hacer lo malo. Miren este patrón que se repitió. Si usted sigue leyendo el libro de Samuel, de Crónicas, de Reyes,
Lo mismo ocurre en todos los reyes de Israel y de Judá. De pronto se levantaba un rey muy bueno que amaba a Dios, que servía a Dios, mandaba destruir los ídolos, sacaban la ley de Dios, hacían las celebraciones, quitaban el pecado, confesaban todo su pecado. Bueno, una cosa tremenda, un avivamiento. Y dice que luego el hijo de ese rey se levantaba, construía otra vez los ídolos y hacía que todo el pueblo volviera al pecado. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó en todo esto? ¿Qué pasó en todo esto? Y es cuando vemos dos grandes errores que cometió el pueblo de Dios. El primer error, no tuvieron cuidado de que la siguiente generación conociera a Dios. Ese fue el primer error. No cuidaban, no se preocupaban de que sus hijos y los hijos de sus hijos conocieran de Dios. Y el segundo error es que no supieron crear un ambiente propicio de obediencia para la siguiente generación. Por ejemplo, ellos dejaban la semilla del mal y no obedecían a la palabra de Dios. Dios les había dicho la siguiente palabra. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, este texto que voy a leer está en Números 33, si lo quieren tener, Números 33, versículos 52 al 55. Dice, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán ¿qué? Como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitaréis. Ese fue el problema del pueblo de Israel siempre. Ellos iban y conquistaban, y Dios le había dicho claramente, saquen la semilla del mal. Había que sacar de allí a todo ese pueblo cananita. En la historia el pueblo cananita era un pueblo corrupto, en la idolatría, en la inmoralidad. Hacían cosas como estas, tener unos ídolos gigantes de hierro, hechos en hierro. Esos ídolos estaban, sus manos las tenían extendidas y eran huecos por dentro, grandes y huecos. Allá en el fondo metían leña, encendían, y como la figura era de hierro, esos brazos se ponían al rojo vivo. Cuando estaban en mayor calor, ponían los bebés vivos allí, sacrificándolos a los ídolos. Eso se conoce de la cultura cananita, más toda la inmoralidad, la brujería, la hechicería. Dios dijo, hay que sacar esa semilla del mal, porque si no se saca la semilla del mal, el pueblo se va a contaminar. Ellos no lo hicieron. Sacaron la semilla a pedazos, pero dejaron por ahí. Y hasta hoy sufren por eso. Ustedes han escuchado por qué tantas guerras y luchas allá en Israel. ¿Se han oído en las noticias que los palestinos, que esto, que aquello, que eso va de todos esos descendientes de la semilla del mal que ellos dejaron, que los contaminaron y que luego los llevan a un exilio por su pecado? Dice un hombre llamado Charles Williams, escribió lo siguiente:
En el momento en que es remotamente posible que toda una generación haya aprendido tanto algo de práctica como de teoría, los aprendices y su aprendizaje son removidos por la muerte y la iglesia es confrontada con la necesidad de comenzar de nuevo. Toda la labor de regenerar a la humanidad tiene que comenzar de nuevo cada 30 años o menos. Por ejemplo, los niños y los adolescentes de esta iglesia ya tienen que estar siendo formados, porque son los que van a renovar la iglesia. Esta iglesia se renueva cada 30 años. En nuestra congregación que pastoreamos con mi esposo, tenemos muy claro esto y tenemos que darle una atención al máximo a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, porque luego nosotros nos vamos, pero ellos son los que van a continuar, ellos continúan la labor de iglesia. ¿Qué es lo que sucedió? Miremos más de cerca esta problemática. Dice el primer problema de Israel, ¿cuál fue? ¿Quién me quiere decir? A ver. Eso. No cuidó. Aquí tenemos un niño precioso. No cuidó que la siguiente generación conociera a Dios. No cuidó. ¿Cómo nosotros tenemos que cuidar que la siguiente generación conozca de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles y dándoles amor y dándoles ejemplo. ¿Qué tenemos que enseñarle a esa generación? Lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, eso sí podemos hacer los abuelos. Enseñar, padres y abuelos. ¿Qué podemos enseñar? Primero que todo, enseñémosle a ellos claramente que Dios creó los cielos y la tierra y que Dios sostiene su creación. Si no lo hacemos, hace muchos años atrás, si no se ha dado cuenta, el diablo sí está adoctrinando a nuestros hijos. Tanto que es toda una cátedra desde preescolar, primaria, secundaria y la universidad, donde el muchacho aprende que somos producto de la evolución, que venimos del mono y que la tierra tiene miles y miles y miles de años. Y eso es mentira. Pero ellos llegan a adultos creyendo y conociéndolo así. ¿Qué tanto la iglesia se está preocupando por enseñarle a los pequeños, a los adolescentes y a los jóvenes la verdad? Ustedes que tienen hijos pequeños, saquen el tiempo y enséñenles la verdad de Génesis capítulo 1, capítulo 2. Dios creó el cielo y la tierra. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no venimos del mono, gracias a Dios. El ADN de Papá Dios está en nosotros. Así que ellos tienen que entender que hay un creador. La tierra no tiene los tantos miles y millones de años. La tierra es joven, solo tiene 6,000 años. Falta el 7º año para cumplirse las profecías y la palabra de Dios. En el calendario judío estamos en el 5,000 algo. No hemos llegado completamente al 6,000. Pero todo ese engaño a veces hasta los mismos evangélicos se lo creen, porque desconocen por completo la palabra de Dios. Mucho menos lo enseñan a sus hijos. Siéntate y enséñale a tus hijos. Aún hay ahora buenos libros para enseñarle a nuestros hijos la creación. Si no lo conocen,
Tome el tiempo y estúdielo y enséñele a sus hijos que Dios nos creó. Sí, es un acto de fe creer esto, pero en fe llegamos a Dios y Dios se hace real a nuestras vidas. No lo vemos físicamente, pero sabemos que Él está ahí porque lo sentimos. Y Él se hace real en medio nuestro porque su palabra es real en medio nuestro, porque su presencia es real, porque lo que Él ha dicho se ha hecho, se ha cumplido. Es tu fe en Dios que la puedas traspasar a tus generaciones. ¿Qué más le puedes enseñar a tus hijos? Que ellos puedan experimentar el amor del Padre, que puedan sentir el amor de Papá Dios. Y más esos niños o esos chicos, adolescentes que no tuvieron papá en su casa, que puedan saber que tienen el mejor papá del mundo, Papá Dios. Y que ellos puedan disfrutar de esa paternidad divina. Que no se transmitan en ellos conceptos errados de la paternidad divina por los errores de sus padres terrenales, sino que puedan conocer que tienen un Padre perfecto en los cielos, que les ama, que provee y que cuida de ellos. ¿Qué más les enseñamos? Que tengan una relación de amor con Jesús, que sepan que Jesús es el Salvador, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, que entiendan todo el proceso y lo que significa la redención y ser hechos justos delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Que lleven aún una vida dinámica con el Espíritu Santo. Un niño puede entender sobre el hablar en lenguas. Un niño puede moverse en los dones espirituales, porque ellos tienen más fe que nosotros. Jesús dijo, el que cree como un niño, los niños no cuestionan. Nosotros los adultos, esta nos pasa una mala jugada, porque esta cuestiona todo. Y por eso es que muchos, por su incredulidad, no alcanzan las bendiciones de Dios. Pero un niño cree. Yo he visto niños hablando en lenguas, niños profetizando, niños orando por enfermos y ser sanos. Así que ellos pueden aprender la dinámica del Espíritu Santo. Hay que enseñarle al niño el respeto por la palabra de Dios, que la conozca, que la lea. Que su hijo, si desde pequeñito lo hiciste, cuando llegue a grande haya leído la Biblia completa varias veces. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Cuánto tiempo invierten tus hijos leyendo la palabra? Empecemos por los papás. Ya los papás que están aquí, los abuelos, ¿cuántas veces has leído la Biblia completa varias veces? No, Dios sabe la respuesta, tranquilos. Pero qué lindo que todos puedan decir, yo leo la Biblia completa, cada año la leo completa. Y qué lindo que nuestros hijos lo puedan decir. ¿Sabe por qué? Cada vez que tu hijo lee la palabra, se está formando en los principios del reino de Dios. Y eso permanece para siempre, semilla de vida en el corazón de los hijos. ¿Cuánto tiempo duran ustedes como padres, como familia, que apagan el televisor, apagan el celular y se sientan a tener su tiempo con Dios? A estudiar la Biblia y a orar juntos en casa. ¿Cuántas veces lo hacen? Es tan importante. ¿Qué más se le enseña a nuestros hijos? Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos se saben aquí de memoria los 10 mandamientos? Bueno, hay como 8. Bueno. Los 10 mandamientos. Que los hijos sepan, y que sepan, no solo lo sepan, sino que lo vivan en casa. Porque si usted le enseña a sus hijos los 10 mandamientos y llega al cuarto, que guarde el día de reposo y usted no va a la iglesia porque queda trabajando,
Entonces el adolescente se queda pensando, esto que me enseña mi papá y mamá como que no tiene lógica. Ellos dicen una cosa pero viven otra. ¿Sabe que muchos hijos de cristianos al llegar a la adolescencia y a la juventud se van de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque ellos no entienden el dualismo espiritual de sus padres. Lo voy a decir con una palabra más fuerte. Ellos no entienden la esquizofrenia espiritual de sus padres. De que en la iglesia viven una cosa y fuera de la casa viven otra. De que la Biblia dice una cosa y ellos hacen otra cosa. Y eso es lo que hace que muchas veces ellos pierdan su fe en Dios. ¿Qué más le decimos a ellos? Que esas generaciones puedan tener, nuestros hijos, sus propias experiencias con Dios. Nuestras experiencias con Dios son las nuestras, pero no son las de nuestros hijos. Deja que tus hijos tengan, si tú le dices que Dios sana, deja que tu hijo cuando está enfermo, él mismo pueda experimentar que Dios le sana. Que si tú le dices que Dios nos cuida y nos protege, que Él pueda, cuando sale solo a la calle allá y hubo un peligro, Él pueda venir y contarte, mamá, tú me enseñaste esto, o papá, y yo vi que había unos ladrones ahí que como que me querían quitar el celular o el bolso, pero yo en el momento me puse a orar, que el Señor me guardara. Y usted mismo dice, ¿qué pasó? ¿Trajo el celular? Sí, mamá, el Señor me guardó, aquí estoy. Que cada uno tenga su propia experiencia con Dios. Eso es lo que debemos transmitirles, que ellos conozcan que hay un Dios real. Algunos padres se conforman porque traen los niños a la iglesia y los llevan a la escuela infantil, a la iglesia infantil, o no sé cómo lo llamarán acá. Otros hacen peor, como ahora hay tantos colegios cristianos. No, yo lo llevo al colegio cristiano, allá me lo vuelven cristiano. Y eso no es responsabilidad del colegio ni de la iglesia, es papá y mamá que se sientan y le enseñan de Dios. Y ellos ven ese Dios en papá y mamá. Y si ven a ese Dios de amor, pero ese Dios de poder, ellos quieren seguir a ese Dios todos los días de su vida. Tres amenes. 5 amenes, 20 amenes, 10 amenes. Yo tengo 3 hijos, como les dije, ya todos son casados. Nosotros, pues desde que ellos nacieron, siempre pastores. Pero yo entendí estas verdades y ojalá ustedes también las estén entendiendo ahorita, porque son bendición. Yo entendí estas verdades. Mi esposo también las entendió muy claro. Y yo crecí en una generación donde tristemente pude ver que muchos hijos de pastores con los que yo jugaba, ¿sí? Que a veces hacían, en ese entonces, a ver, les cuento un poquito de historia de la iglesia en Bogotá. En ese entonces la iglesia en Bogotá, estoy hablando de los años 60, 70, la iglesia en Bogotá era muy unida, cosa de que hacían vigilias y iban todas las iglesias, ¿sí? Entonces uno se veía mucho con hijos de pastores y a veces pues uno de muchacho pues los adultos oraban y los jóvenes por allá jugábamos, ¿sí? Entonces uno se conocía a los hijos de pastores. Cuando yo ya asumo que me caso y mis hijos, tristemente todos esos compañeros de juego, hijos de pastores, no querían saber nada de Dios. Y eso me impactó. Y yo dije, no, esto no puede pasar en mi casa. Así que nos propusimos con mi esposo que aunque estábamos pastoreando una iglesia,
le daríamos el tiempo significativo a mis hijos, a nuestros hijos. Y sagradamente lo hicimos. Escogimos un día para ellos, siempre, aunque la iglesia tenía cantidad de trabajo encima, un día donde nos desconectábamos de todo para ellos. Ellos sabían ese día y lo añoraban. También hubo disciplina, corrección, pero mucho amor. Hoy son 3, 2 hombres, una mujer, que cuando fueron adolescentes y jóvenes, algunos luchan porque vayan sus hijos a la iglesia. Nuestra lucha era sacarlos de la iglesia. Gracias a Dios. A veces nos tocaba irnos a los 2 porque eso no había forma de sacarlos de la iglesia. Y hoy los 3 les sirven a Dios. Los 3 hicieron sus profesiones, los 3 vivieron tiempos de universidad que son muy difíciles, pero los 3 les sirven al Señor. Ahora están haciendo lo mismo con sus hijos. Es tan importante que si tú quieres ver a tus hijos bendecidos y los hijos de tus hijos, tú tienes que invertir en ellos. No se puede así como que otros lo hagan o a las carreras. Hay que invertir en ellos. Y el Señor nos dio hijos para que los administráramos. Y que cuando Él venga, como el de la parábola, y nos diga, ¿qué hiciste con los 2 hijos, con los 3, con los 5 que te di? Tú puedas decir, aquí están, Señor. Todos te aman, todos te sirven, todos brillan para ti. Ese será tu gozo y esa será tu alegría. Esa es tu iglesia y esa es tu responsabilidad. ¿Me entienden? Si alguno, ahora con lo que estoy diciendo, tiene hijos que no están en el Señor, no te sientas mal, no te sientas frustrado. Si te equivocaste en algo, no te sientas mal. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Dobla rodilla. Como les dije hace un rato y el pastor lo repitió, si les ofendiste, ve y pídeles perdón. Empieza por ahí, porque eso es lo más sanador. Pídeles perdón por tus errores. Ámalos y dobla rodilla. Y dile, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Y proclama y clama al Señor y haz guerra espiritual, intercede hasta que veas a tus hijos amando y sirviendo al Señor. Amén. Por último, termino con el segundo error de Israel. No supo crear un ambiente propicio de obediencia para la siguiente generación. Dejaron la semilla del mal. Y dejar la semilla del mal, ahí es donde el enemigo viene y daña. Ahí es, el enemigo es muy astuto. Y por eso la palabra nos dice, tengan cuidado porque él anda como león rugiente buscando dónde entrar, cómo devorar. Pero cuando el enemigo ataca, no ataca por cualquier lado. Él ataca siempre por donde esa persona o esa familia ha dejado sembrar semillas del mal. Y mírelo y lo va a entender. Usted ha oído por ahí, por ejemplo, personas que dicen, uy, en mi familia todos los hombres han sido unos borrachines. ¿Sí ha oído eso? O en mi familia todos han sido mujeriegos. O en mi familia todos se han divorciado. ¿Sí he escuchado cosas así? Esa es la semilla del mal. Esa es la atadura generacional. Y si tú vienes al Señor, busca cuál es esa semilla, renuncia, sácala y cierra esa puerta. ¿Cómo se hace? Oración. Oración. Señor,
El diablo ha querido destruir mi familia por generaciones de esta manera. Hoy confieso ese pecado, renuncio a ese pecado, Señor. Ordeno que esta semilla del mal se vaya, sea desarraigada por completo. Y ahora, Señor, proclamo que soy nueva criatura en Cristo, y mis hijos y los hijos de mis hijos no tendrán que vivir bajo esta atadura, sino que serán siervos del Altísimo. Y tú lo crees y tú lo proclamas de esa manera. Siempre acompañado de amor y buen ejemplo, ¿sí? Escúcheme lo que digo, porque es que hay algunos que dicen: no, yo ya fui a una vigilia que había. Así me contestó una vez una mujer que tenía unas niñas preciosas y siempre las llevó a la iglesia. Pero las niñas crecieron y de pronto las niñas cayeron en pecado y bueno, comenzó todo lo que pasa. Y ella me decía: pastora, pero ¿qué pasó aquí? Que yo hice oración y rompí todas las ataduras generacionales. ¿Qué hizo? Yo me fui a la vigilia en tal parte que estaban rompiendo ese día ataduras y yo oré allá y todo. Y algunos piensan que oramos y ya. Y se les olvida que primero es oración continua y segundo, eso va acompañado de amor y buen ejemplo, de obediencia a Dios, de intimidad profunda con Dios. No es solo como quien va allá a que le echen fuera los malas influencias y ya, tú. No. Tengamos cuidado porque a veces se confunden las cosas. Tú quieres ver el panorama de bendición completo, haz todo lo que la palabra nos enseña. No le ponga aquí una cosa y otra y le quita otra y la acomoda acá, y ya a veces se vuelve eso como un fetichismo, una cosa ahí que no. Intimidad con Dios y obediencia a la palabra no se cambia por nada, por nada. Y eso tiene que estar ahí. Ahora, ¿qué pasó? Hay que sacar lo que estorba. ¿Qué dice de los hijos de Elí? Dice que blasfemaban a Dios y Elí no los estorbaba. Desde el primer indicio que tú veas en ese niño pequeño tan precioso, mire, son unos bebés. Yo tengo ahorita una nieta de 15 meses. Y yo me quedo perpleja de esa nieta. Ellos ya vienen como con el chip encendido. Todo lo que entiende. Es que mejor dicho, si no se ataja, se las sabe todas. Y uno dice: caray, pues solo tiene 15 meses. Sea un bebé y tú ves ya lo primero que haga mal, hay que enseñarle. Así no es. Así no es. Y si lo insiste varias veces y desafía tu autoridad, hay que seguir al plano de la corrección como enseña la Biblia. Pero en ese tema no me voy a meter hoy. Nuestros propios pecados son semillas del mal que tenemos que arrancar. Nuestros propios pecados. ¿Qué pecados estás dejando allí? ¿Qué pecados? Hay vicios, hay mentiras, hay ira, discordia, gritería, pelea, pensamientos de inmoralidad. Hay pecados muy escondidos a veces. Tuvimos el caso de un niño, pastor ahora, que entró al homosexualismo tan joven. Ay, ¿qué será? Dios mío, y es de familia cristiana y va a la iglesia. Pero había un pecado escondido en el papá, que iba también a la iglesia. Es que él de vez en cuando se metía en el internet a ver pornografía. Y un día el niño le dio curiosidad cuando nadie había, estaba por ahí cerca, y se entró y miró lo que papá veía.
Y eso le fascinó, le gustó. Y empezó a hacerlo varias veces. Y luego eso lo llevó al homosexualismo. Pecados escondidos de los padres hacen que esa generación sea afectada. ¿Qué pecado hay escondido? No los disfracemos los pecados que hay. Ay, pastora, usted sabe que a mí me da el mal genio y pues se me sale la grosería. ¿Qué pecados escondidos hay? Hay que arrancarlos, hay que confesarlos. Yo siempre les digo, cuando oramos por confesar pecados, no ore de esta manera: Señor, si por si acaso yo he pecado. Tú sabes que dijiste una mentira, tú sabes si gritaste a tu esposa esta mañana, tú sabes lo que hiciste, dilo lo que es: Señor, yo hice esto y esto. Bien lo sabe Dios, que conoce todos. ¿Y qué haces tú disfrazándolo? Señor, te ofendí en esto y en esto y en esto. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor. Renuncio a eso. Y al renunciar, tú tienes que empezar a mirar qué tengo que cortar, qué tengo que sacar. Ay, que es que son unos malos amigos. Bueno, no me voy a juntar más con esas personas. ¿Qué ajustes tengo que hacer para sacar la raíz del mal? Lo segundo que tenemos que mirar es los pecados de nuestros antepasados. Si usted mira cada persona, detrás de cada persona hay 30 personas más o menos. Están nuestros padres, están los padres de papá, los padres de mamá, que son nuestros abuelos. Y ahí sígale sumando bisabuelos, tatarabuelos, como 30 que de alguna manera pudieron abrirle puertas al enemigo. Y que hay que cerrar esas puertas, que hay que cortar esas raíces del mal. La deshonestidad es una de las cosas más graves y es una fortaleza satánica en Colombia. ¿Por qué nos conocen a los colombianos? Da tristeza decirlo. ¿Por qué nos conocen? Tristemente, los gobiernos corruptos que hemos tenido tienen a Colombia como está. Deshonestidad en todos lados, robos, asaltos, mentira, engaño. Pero maquillamos la factura y cambiemos las cosas. Yo he conocido muchos casos de cristianos maquillando facturas y los han despedido del trabajo. Mucho menos negocios ilícitos. Pero esa semilla se siembra y esa semilla la recogen nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Gálatas lo dice: no piensen que se burlan de Dios. Todo lo que el hombre siembra, tarde que temprano lo cosecha. Pero la cosecha más triste es cuando la tenemos que recoger en nuestros hijos o en nuestros nietos. Pecados de inmoralidad se cosechan en nuestros hijos y en nuestros nietos. Ay, que imagínense que nuestra hijita de 15 años que resultó embarazada, y hacen una... Y si uno va y les pregunta a los papás, bueno, ¿y ustedes cómo llegaron al matrimonio? No, pues ya veníamos, ya la esposa estaba en embarazo ya. ¿Entienden de lo que hablo? Todo lo que se siembra, eso se cosecha. Todo pecado. Los pecados de nuestros antepasados, las ideas posmodernistas que tenemos hoy en día. Por favor, iglesia, y en esto sí les hago un ruego: papás, paguemos un precio y no dejemos que estas ideas posmodernistas cambien, dañen, esclavicen a nuestros hijos. Dios te dio una niña que ella pueda ser mujer toda la vida.
y pueda llegar al matrimonio y tener una familia y ser feliz. Dios te dio un hombre, que ese varoncito pueda ser feliz, libre de toda idea errónea que hay hoy en día por ahí, y pueda formar su familia, que el diablo no pueda robar su identidad. No le creamos a las mentiras de Satanás. Ay, que es que no se sabe, que sí, que nació niña, pero que es niño, que decidió ser niño, que es que hay que entenderlos. Y tenemos a los papás hoy aprobando hasta que sus hijos adolescentes se operen y cambien de sexo. Pero nuestros hijos deben entender que fuimos creación de Dios, y aun cuando Dios permite que en un hogar nazca una niña, es porque Dios lo decidió, no la biología. Dios decidió que esa familia tuviera una niña. Dios decidió que esa familia tuviera un niño, y hay que saberlo criar de esa manera, y hay que cuidar eso. Hay que protegerlos como si tú tienes un tesoro especial. Desde pequeño lo cuidas y oras por él. No hablo contra los homosexuales. Amamos los homosexuales porque sabemos que ellos deben llegar a Dios y arrepentirse de su pecado. Pero lo que no se puede aceptar por ningún motivo es el homosexualismo, porque es pecado delante de Dios. Dice la Biblia claramente, es abominación, no es lo que Dios diseñó. Pero el hombre en su soberbia y en su rebelión, Romanos capítulo 1, léalo en su casa, aquí no podemos, léalo en su casa. El hombre en su soberbia y en su rebelión no quiso más su naturaleza con la que Dios le creó y decidió tener otra naturaleza. Y en su soberbia y en su engaño, Dios nos entregó en la concupiscencia de su carne, a la perversión. Y que eso es lo que tenemos hoy. Hombres vistiéndose como una mujer. Y ahora es lo más respetable y nadie puede hablar contra ellos. No dejes que tu mente se acondicione a eso, y mucho menos a tu familia. Háblale a tus hijos, enséñale a tus hijos. Por último, ten cuidado con el ocultismo, la brujería, la hechicería, que es la otra arma que está ahorita. El diablo sabe que le quedan pocos días. Él lo sabe y está usando sus últimos cartuchos. Y uno de esos es la brujería y la hechicería. ¿Usted no se ha dado cuenta el auge que ha tomado en el mundo? ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que se eligen presidentes con los chamanes y los brujos? ¿No se ha dado cuenta que tú no puedes hoy prender un canal de televisión porque está lleno de satanismo, de hechicería y de maldad, a más de inmoralidad? No se puede. Tengan cuidado lo que tú te sientas a ver en los canales de televisión o en el Netflix o en cualquiera de esas. Ten cuidado, porque esas películas están llenas hoy de satanismo, de hechicería, de brujería, del poder de la mente, y fuera de eso, de homosexualismo. Mi hijo, que tiene los dos niños, uno de 9 y otra de 7, a veces están viendo una película. Hay una película que él no los deja ver solos, se sienta. Y han tenido a veces que parar películas empezando o a la mitad, porque ya hay de todo eso. No, hijos. Y ellos mismos entienden, papá, apaga eso. No se puede, no se puede. La mejor herencia espiritual que le podemos dar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra nación, son nuestros hijos bien formados en los caminos de Dios. Esa es la mejor herencia. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra.
Y esta promesa es para ti, es para mí, es para nuestros hijos. Y a través de nuestras generaciones podemos seguir llevando la bendición a todas las familias de la tierra. Pero tenemos que tener una consigna clara: yo y mi casa serviremos al Señor. Pase lo que pase, haya oscuridad alrededor, la turbulencia, cada día sea más oscuro este mundo, en nuestra casa no se puede apagar la luz y la verdad de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Colóquense de pies. Qué lindo que hayan aquí hoy papás y mamás y abuelos, familias, sacando este tiempo porque quieren ver sus familias bendecidas. Qué bueno. Ponga en práctica todo lo que usted oyó hoy. Hágalo realidad en su hogar. Invierta, es lo más importante. Ay, pastora, que es que yo trabajo mucho. Saque prioridades, administre el tiempo, pero tenga en primer lugar, después de Dios, su familia. Tiempo de oración, tiempo con Dios, ejemplo, amor. Y usted tendrá hijos de los que no va a tener que avergonzarse, hijos que no se vuelven un dolor de cabeza en la adolescencia, hijos que usted va a disfrutar y serán su orgullo. Es un orgullo entre comillas, un orgullo bueno, digámoslo así, de poder usted sentir la alegría. Ay, Señor, hice la tarea que me diste y la hice bien hecha. ¿Quieren invertir en ellos? ¿Quieren invertir en ver una familia? Hasta los chiquitos dicen amén, ¿sí? Ellos yo creo que aprendieron muy bien, ¿cierto? Esos 4 chiquitos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, son tan preciosos. Los que no somos preciosos a veces son otras personas que no vinieron hoy. Así es. En mi iglesia manejé la iglesia infantil o los niños por 9 años. Y lo hice a propósito cuando mis hijos eran niños. Y llegamos a tener 1000 niños y yo me iba a retiros con ellos. Eso sí, si yo tuviera tiempo les contaba, fue cuando vi más los milagros de Dios, porque una vez sin saber me llevé 500 niños. Todos los días los contábamos y nunca nos daba el número. El caso fue que llegamos a Bogotá los 500, no sé cómo. Pero en una de esas salidas vino una mujer cuando íbamos a salir al campamento, muy imponente, muy altiva, y me dice: pastora, me trae un niño de 11 años, un monito precioso. Pastora, me tiene que llevar este niño al campamento. Le dije: mira, es que ya no hay cupo, ya no puedo llevar más. Pastora, lo tiene que llevar, porque ahí donde lo ve, así, ahí donde le ve, este chinito se ha tratado de quitar la vida varias veces. Uy. Y bueno, entonces llevémoslo, pero le dije a la mamá, lo llevo con una condición, que cuando regresemos del campamento, la otra semana, usted está en mi oficina, porque yo necesito hablar con usted. Sí, haga lo que sea, pastor. Me llevé el niño, nos fuimos. Una noche que estábamos ministrando, mire, los moveres más hermosos del Espíritu Santo los he vivido con niños. Estábamos ministrando esos niños, había niños caídos, niños hablando en lenguas, niños llorando. Entonces yo dije: ay, aquí es el momento de buscar el monito. ¿Dónde está el monito? Me había llevado esa vez como 300.
¿Dónde estará el monito, el monito? Y yo me imaginaba, voy allá, oro, le saco fuera los demonios y todo, y bueno, ya el niño se va libre. Eso tenía yo en mi cabeza. Como dijo que se había querido suicidar varias veces. Lo encontré atrás en una columna y me acerqué y él se queda mirándome y empezó a llorar y me dice: pastora, ¿usted me puede dar un abrazo? Pues se me olvidó echar fuera los demonios. Yo lo abracé y ese niño lloraba y lloraba. Y yo entendí que a ese niño le faltaba era amor. Y oré por él y le ministré el amor de Dios. Y luego ese niño estuvo una felicidad en ese campamento, lo disfrutó. Cuando los estábamos subiendo al bus, el niño me dice: pastora, ¿cómo me gustaría quedarme acá y no volver a mi casa? Porque mi casa es sola, fría, no hay amor. Yo entendí, en el bus yo dije: es que cojo a esa señora ahora que llegue allá y le voy a decir. ¿Saben qué? La señora nunca llegó. Nunca llegó. Por eso los niños son preciosos. Los padres a veces son los que hacen un mal trabajo. Pero esos no están aquí hoy. Hoy estamos los que queremos hacer un buen trabajo. Vamos a sacar nuestras familias adelante, ¿sí? Vamos a sacar nuestros hijos adelante. No les vamos a criticar, no les vamos a decir sus errores, los vamos a amar, los vamos a impulsar, los vamos a motivar. Y aún si hay que disciplinarlos, lo hacemos con amor y les vamos a dar buen ejemplo. Amén. Vamos a orar por esos hijos. Ahí donde estás, tú sabes el nombre de tus hijos, tú sabes el nombre de tus nietos. Ahí donde estás, visualízalos. Visualízalos. Ahí está Pepe, Juan, Rosita, María. Y hoy vamos a abrir la boca y vamos a declarar bendición sobre ellos, ¿sí? Pero antes de eso, tú mismo como padre, mamá, dile: Señor, perdónanos lo que hayamos hecho mal. En lo que hemos fallado, perdónanos, Señor. Perdónanos. En lo que no hemos cuidado bien, perdónanos, Señor. Que no hemos dado el tiempo a ellos, que no les hemos amado adecuadamente, que no le hemos enseñado la palabra de Dios. Lo que tú detectas de lo que oíste en toda la mañana. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy te pedimos, déjalos venir, déjalos venir, déjalos venir. Hoy te pedimos, Señor, tu bendición para nuestros hijos. Los bendecimos. Sí, ven. Qué lindos. Así como estos niños, visualiza a tus niños, visualiza a tus nietos. Y dile: Señor, gracias. Gracias por darnos esos tesoros tan maravillosos. Gracias. Ahí donde estás, abre la boca. No quiero oraciones mentales ahorita. Habla la boca y diga verbalmente: gracias, Señor, y menciona el nombre de sus hijos, de sus nietos. Gracias, gracias por Pepito, por Juan, por Rosita, por Pedro, por Carlos. Gracias, gracias, Señor, porque nos diste estos tesoros preciosos, Señor. Y tú has dado estos pequeños, Señor. Y Señor, hoy sabemos la responsabilidad que tenemos, Señor, de cuidarlos, de enseñarles tu palabra de verdad, de guardarlos, de orar por ellos, de impulsarlos, de motivarlos, de amarlos. Señor, aceptamos esa responsabilidad y la aceptamos con alegría, con gozo. Y te decimos, Señor, que aquí hoy como padres, como abuelos, nos comprometemos contigo, Señor.
a levantar familias para tu gloria, familias que te amen, que te sirvan. Señor, hoy enviamos palabra de bendición. Dígalo conmigo: envío palabra de bendición a mis hijos, envío palabra de bendición a mis nietos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de bendición sobre ellos. Toda acechanza del diablo, todas las formas como el diablo ha querido dañarlos, ha querido robar la semilla de vida en ellos, hoy te decimos: Satanás, apártate de la vida de nuestros hijos. Nada tienes que hacer allí. No lo aceptamos. No lo aceptamos. Te vas en el nombre de Jesús. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Nuestros hijos son comprados con sangre, sangre de Jesucristo, cubiertos con la sangre de Cristo. Hoy, Señor, proclamo que mis hijos son consagrados para ti. Y proclamo que mis hijos te aman y te sirven todos los días de su vida. No acepto tener hijos para el infierno. No lo acepto. No lo acepto. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Señor, habla al corazón de mis hijos. Háblales, Señor, y revélate a ellos, que ellos también puedan ver que tú eres un Dios real y verdadero. Que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Que ellos puedan experimentar tu gloria, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir tu presencia. Que amen obedecer tus mandamientos. Que amen, Señor, hacer tu voluntad. Si hay hijos inconversos, oramos por ellos, Señor. Quita todo velo de oscuridad que el diablo les ha puesto, todo velo de engaño que el diablo les ha puesto, que sea quitado en el nombre de Jesús, y que puedan entender la luz de verdad que hay en ti, Señor. Padre, bendice estas generaciones, que sean generaciones que se levantan firmes, amándote, sirviéndote, conociendo la verdad. Usted mismo comprométase a ser un intercesor por familias que obedezcan a Dios. No solo ore por la suya, oremos por familias en Colombia, en Bogotá, familias que amen y sirvan a Dios. Señor, levanta niños, jóvenes que te amen y te sirvan. Que tú puedas traer un avivamiento a Colombia usando una generación de niños y jóvenes. Padre, ven con tu Espíritu Santo, ven con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy declaro nuevamente con todo mi corazón: yo y mi casa serviremos al Señor. Una vez más, yo y mi casa serviremos al Señor. Una vez más, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, amén.